La niña y el falo. El presupuesto mínimo de nuestro trabajo es que ustedes se den cuenta de lo que tratamos de hacer aquí. O sea, acompañarlos siempre al punto donde las dificultades, las contradicciones y los callejones sin salida que son el tejido de su práctica puedan revelárseles con su verdadero alcance. Cuando ustedes los eluden recurriendo a teorías parciales, incluso practicando escamoteos y deslizamientos de sentidos en los propios términos que emplean, que también dan ocasión a toda clase de coartadas. La última vez hablamos del deseo y del goce. Hoy quisiera avanzar mostrándoles en el propio texto lo que sobre un punto teórico preciso aporta Freud, observando las dificultades que suscita en quienes le siguen, en su tentativa de ceñirse más a las cosas a partir, por otro lado, de ciertas exigencias preconcebidas. Se destaca algo que va más lejos en el sentido de la dificultad. Por nuestra parte, tal vez podamos dar un tercer paso. Se trata precisamente de la posición fálica en la mujer, o, más exactamente, de lo que Freud llama la fase fálica. Les recuerdo que habíamos destacado y hasta dónde habíamos llegado. En nuestras 3 o 4 últimas sesiones empezamos a articular el deseo que está situado en cuanto tal en el corazón de la mediación analítica. Concentrando lo que dijimos, lo formulamos aquí, de forma compacta, como una demanda significada. He aquí 2 términos que constituyen uno solo. Demando, te significo mi demanda, como se dice, le significa una orden, le significa un decreto. Esta demanda implica, pues, al otro a quien se le exige, pero también a aquel para quien esta demanda tiene un sentido. Un otro que, entre otras dimensiones, tiene la de ser el lugar donde ese significante tiene su importancia. El segundo término, el de significada, en el sentido en que te significo algo, te significo mi voluntad, es ahí el punto importante en el que hemos pensado especialmente. Dicho término implica en el sujeto la acción estructurante de significantes constituidos con respecto a la necesidad en una alteración esencial, debida a la entrada del deseo en la demanda. Me detengo un instante para abrir un paréntesis. Hasta ahora, por una razón de tiempo y de economía, hemos dejado de lado este año, en el que sin embargo hablamos de las formaciones del inconsciente al sueño. Ya conocen la afirmación de Freud sobre el sueño, que el sueño expresa un deseo. Pero a fin de cuentas ni siquiera hemos empezado a preguntarnos qué es ese deseo del sueño del que hablamos. Hay más de uno, en un sueño. Son los deseos del día los que proporcionan la oportunidad, el material, mientras que, como todos saben, lo que nos importa es el deseo inconsciente. Este deseo inconsciente, en suma, ¿por qué lo reconoció Freud en el sueño? ¿En nombre de qué? ¿Cómo se reconoce? Aparentemente no hay nada en el sueño que corresponda a cómo se manifiesta un deseo gramaticalmente. No hay ningún texto de sueño, salvo algo que se ha de traducir a una articulación más profunda. Pero en el nivel de esta articulación, que está enmascarada, latente, ¿qué es lo que se distingue? ¿Cómo se destaca lo que articula el sueño? Aparentemente nada. Observen que a fin de cuentas lo que Freud reconoce como deseo en el sueño se distingue ciertamente por lo que yo les digo, a saber, por la alteración de la necesidad. En el fondo está enmascarado porque se articula en un material que lo transforma. Esto pasa por cierto número de modas, de imágenes, que están ahí en cuanto significantes, lo cual supone por lo tanto la intervención de toda una estructura. Esta estructura es sin duda la del sujeto, en la medida en que ella deben de operar cierto número de instancias, pero solo la reconocemos a través de lo siguiente. De lo que ocurre en el sueño está sometido a las modas y a las transformaciones del significante, a las estructuras de la metáfora y de la metonimia, de la condensación y del desplazamiento. Lo que de la ley de la expresión del deseo en el sueño es, ciertamente, la ley del significante. Es a través de una exégesis de lo que está articulado en un sueño, en particular como descubrimos algo que es. ¿Qué, a fin de cuentas? Algo que suponemos, quiero hacerse reconocer, que participa en una aventura primordial, que está ahí inscrito y que se articula, y que nosotros siempre relacionamos con algo original que ocurrió en la infancia y fue reprimido. A eso, a fin de cuentas, le damos la primacía de sentido en lo que se articula en el sueño. Ahí se presenta algo que es absolutamente último en cuanto a la estructuración del deseo del sujeto.
Ahora podemos articularlo. Es la aventura primordial de lo que ocurrió en torno al deseo infantil, el deseo esencial, que es el deseo del otro, o el deseo de ser deseado. Lo que se ha inscrito en el sujeto a lo largo de esta aventura queda ahí, permanente, subyacente. Esto es la última palabra de lo que nos interesa en el sueño. Un deseo inconsciente se expresa a través de la máscara de lo que le habrá proporcionado ocasionalmente al sueño su material. Nos es significado a través de las condiciones siempre particulares que le impone al deseo la ley del significante. Aquí trato de enseñarles a sustituir la mecánica, la economía de las gratificaciones, de los cuidados, de las fijaciones, de las agresiones, que sigue siendo más o menos confusa en la teoría por ser siempre parcial, por la noción fundamental de la dependencia primordial del sujeto respecto al deseo del otro. Lo que sea estructurado en el sujeto pasa siempre por la mediación de aquel mecanismo por el cual su deseo ya está en sí mismo modelado por las condiciones de la demanda. He aquí que se inscribe, a medida que se desarrolla la historia del sujeto, en su estructura. Son las peripecias, los avatares de la constitución de dicho deseo, en tanto está sometido a la ley del deseo del otro. Esto hace del deseo más profundo del sujeto el que permanece suspendido en el inconsciente, la suma, la integral, diríamos, de esa D mayúscula, el deseo del otro. Solo esto puede darle un sentido a la evolución que ustedes conocen del análisis, que tanto ha insistido en la relación primordial con la madre y ha acabado por eludir, o por parecer que elude, toda la dialéctica ulterior, incluso la dialéctica edípica. Este movimiento va en una dirección adecuada y al mismo tiempo yerra en su formulación. Lo importante, en efecto, no es la frustración en cuanto tal, a saber, algo real que se le ha dado más o menos o no se le ha dado al sujeto. Es aquello en lo que el sujeto ha descubierto y le ha echado el ojo a aquel deseo del otro, que es el deseo de la madre. Y lo que cuenta es hacerle reconocer, con respecto a lo que en la madre es una X de deseo, que hace que se haya visto llevado a convertirse o no en el que responde a eso, a convertirse o no en el ser deseado. Esto es esencial, ignorándolo y aproximándose a ello al mismo tiempo cuando penetra tanto como es posible en lo que ocurre en el niño. Melanie Klein descubrió muchas cosas, pero al formularlo simplemente como la confrontación del niño con el personaje materno termina en una relación especular en espejo. Por esta razón el cuerpo, y ya es muy llamativo que el cuerpo esté en primer plano, el cuerpo materno se convierte en el recinto y el habitáculo de todo lo que en él puede localizarse, por proyección de las pulsiones del niño, las cuales están a su vez motivadas por la agresión debida a una decepción fundamental. A fin de cuentas, en esta dialéctica nada puede sacarnos de un mecanismo de proyección ilusoria, de una construcción del mundo a partir de una especie de autogénesis de fantasmas primordiales. La génesis del exterior como lugar de lo malo resulta puramente artificial y somete todo acceso ulterior a la realidad a una pura dialéctica de fantasía. Para completar la dialéctica kleiniana hay que introducir la noción de que para el sujeto el exterior está dado de entrada, no como algo que se proyecta desde el interior del sujeto, de sus pulsiones, sino como el sitio, el lugar donde se sitúa el deseo del otro y donde el sujeto ha de ir a su encuentro. Solo así podemos hallar la solución de las aporías que engendra esta vía kleiniana, que se ha mostrado tan fecunda en muchos aspectos, pero hace que se desvanezca, lleva a eludir por completo o a reconstruir, de forma implícita cuando ella misma no se da cuenta, pero de forma ilícita por carecer de justificación. La dialéctica primordial del deseo, tal como Freud la descubrió, la cual supone una relación tercera que hace intervenir más allá de la madre, incluso a su través, la presencia del personaje deseado o rival, pero siempre tercero, que es el padre. Así se justifica el esquema que yo les hice diciéndoles que hay que plantear de entrada la tríada simbólica fundamental, a saber, la madre, el niño y el padre. La ausencia de la madre o su presencia le ofrece al niño, planteado aquí como término simbólico, no es el sujeto, por la sola introducción de la dimensión simbólica, la posibilidad de ser o no un niño demandado. El tercer término es esencial porque es el que permite todo esto o lo prohíbe. Se establece más allá de la ausencia o presencia de la madre, en cuanto sentido. Presencia significante, lo que le permite o no manifestarse,
Con respecto a esto, se ha de situar el sujeto tan pronto el orden significante entra en juego. El sujeto le ofrece su vida concreta y real, que se acompaña ya de los deseos en el sentido imaginario, en el sentido de la captura, en el sentido de que hay imágenes que lo fascinan, en el sentido de que, con respecto a dichas imágenes, se siente como yo-moi, como centro, como amo o como dominado. En la relación imaginaria, como ustedes saben, la imagen de sí, del cuerpo, desempeña en el hombre un papel primordial y acaba dominándolo todo. El carácter electivo de esta imagen en el hombre se debe al hecho de que está abierta a esa dialéctica del significante de la que hablamos. La reducción de las imágenes cautivantes a la imagen central de la imagen del cuerpo no carece de vínculo con la relación fundamental del sujeto con la tríada significante. Esta relación con la tríada significante introduce aquel tercer término por el cual el sujeto, más allá de su relación dual, de su relación fascinada con la imagen, demanda, por así decirlo, ser significado. Por esta razón hay en el plano de los imaginarios tres polos. En la constitución mínima del campo simbólico, más allá del yo-moi y de mi imagen, por el hecho de que tengo que entrar en las condiciones del significante, algo ha de señalar que mi deseo debe ser significado en la medida en que pasa necesariamente por una demanda que he de significar en el plano simbólico. En otros términos, se requiere un símbolo general de ese margen que siempre me separa de mi deseo, y debido al cual mi deseo siempre está marcado por la alteración que experimenta por la entrada en el significante. Hay un símbolo general de ese margen, de esa falta fundamental necesaria para introducir mi deseo en el significante, y hacer de él el deseo al que me enfrento en la dialéctica analítica. Este símbolo designa el significado en tanto que siempre es significado alterado, incluso significado erradamente. Es lo que constatamos en el esquema que les proporciono. Este triángulo está en el sujeto en el nivel de lo imaginario. Aquí su imagen I minúscula, aquí el punto donde se constituye el yo-moi, M. Aquí lo que yo les designo con la letra Φ, a saber, el falo. La función constituyente del falo en la dialéctica de la introducción del sujeto a su existencia pura y simple y a su posición sexual es imposible de deducir si no hacemos de él el significante fundamental por el que el deseo del sujeto ha de hacerse reconocer como tal deseo. Trátese del hombre o de la mujer. El hecho es que el deseo, sea cual sea, tiene en el sujeto esta referencia fálica. Es el deseo del sujeto, sin duda, pero en tanto que el propio sujeto ha recibido su significación de un signo, con el que ha de sostener su poder de sujeto. Y este signo solo lo obtiene si se mutila de algo a cuenta de cuya falta irá todo el resto. Esto no es algo deducido, lo aporta la experiencia analítica, es lo esencial del descubrimiento Freud. Es lo que hace que Freud, al escribir en 1931 Über die weibliche Sexualität, plantea una afirmación que sin duda es, de entrada, problemática, insuficiente, poco elaborada, suscitada por las respuestas de todos los psicoanalistas, en primer lugar femeninos, Helen Deutsch, Karen Horney, Melanie Klein, Josine Müller y muchos otros, y luego por la intervención de Jones, que lo resume todo de una forma más o menos compatible con la articulación de Freud. Hoy vamos a examinarlo. Tomemos la cuestión por su lado más paradójico. La paradoja se presenta de entrada en el plano de una especie de observación natural. Como naturalista es como Freud nos dice. Lo que me muestra mi experiencia es que también en la mujer y no solo en el hombre, el falo está en el centro. De acuerdo con la fórmula general que trataba de darles hace un momento, Freud nos demostró que la introducción del sujeto en la dialéctica que le permitirá ocupar un lugar y un puesto en la transmisión de los tipos humanos, que le permitirá convertirse a su vez en el padre, no se llevará a cabo en absoluto sin eso que hace un momento he llamado la mutilación fundamental, gracias a la cual el falo se convertirá en el significante del poder, el cetro, y gracias a la cual también la virilidad podrá ser asumida. Hasta ahí hemos entendido a Freud, pero él va más lejos y nos muestra cómo el mismo falo se presenta en el centro de la dialéctica femenina. Aquí algo queda abierto y bien abierto. Hasta ahora era en términos de lucha, de rivalidad biológica, como habíamos podido, en verdad, comprender el acceso del hombre a la cualidad de hombre mediante el complejo de castración. Pero en la mujer esta afirmación supone seguramente una paradoja,
y Freud nos lo plantea primero como un hecho de observación puro y simple, que se presentaría, pues, al igual que todo lo observado, como algo que forma parte de la naturaleza, natural. Así es ciertamente como parece que nos plantea las cosas cuando nos enuncia, digamos las cosas tal como están escritas, que la niña, igual que el niño, desea en primer lugar a la madre. Solo hay una única forma de desear. Primero la niña se cree dotada de un falo, así como cree que su madre está dotada de un falo. Esto significa que, debido a la evolución natural de las pulsiones, de transferencia en transferencia, a través de las fases instintuales, desde la forma del seno y pasando por cierto número de otras formas, se llega hasta aquel fantasma fálico mediante el cual, a fin de cuentas, la niña se presenta con respecto a la madre en posición masculina. Y en consecuencia, en su caso, ha de intervenir algo más complejo que en el niño para que reconozca su posición femenina. En la articulación de Freud, el reconocimiento de la posición femenina no solo no se sostiene en nada al principio, sino que resulta supuestamente fallido desde el comienzo. No es una paradoja insignificante que nos proponga una afirmación tan contraria a la naturaleza, la cual podría sugerirnos, por el contrario, una simetría con respecto a la posición del niño, distinguiendo en la niña la vagina o, como dijo alguno, la boca vaginal. Tenemos observaciones que van incluso, yo diría, en contra de los datos freudianos. Hay experiencias vividas primitivas cuya huella primordial podemos encontrar en el joven sujeto. Muestra de que, contra la afirmación de un desconocimiento primitivo, algo puede conmoverse en el sujeto, al menos como un contragolpe. En el momento de la operación del amamantamiento, al parecer, la niña que todavía toma el pecho manifiesta cierta emoción, sin duda vaga, pero que no es absolutamente injustificado relacionar con alguna emoción corporal profunda, difícil sin duda de localizar a través de los recuerdos, pero que permitiría establecer la ecuación mediante una serie de transmisiones entre la boca del amamantamiento y la boca vaginal, y también por otra parte en el estado desarrollado de la feminidad, con la función de órgano absorbente o incluso chupador. Es algo que se puede distinguir en la experiencia y que proporciona la continuidad mediante la cual, si solo se tratara de una migración de la pulsión erógena, veríamos trazada la vía real de la evolución de la feminidad en el plano biológico. De esto ciertamente de lo que Jones se constituye en efecto en abogado y en teórico, cuando piensa que es imposible, por toda clase de razones de principio, admitir que la evolución de la sexualidad de la mujer esté condenada a ese rodeo y a ese artificialismo. Así Jones nos propone una teoría que se opone, punto a punto, a lo que Freud, por su parte, nos articula como un dato de la observación. La fase fálica de la niña pequeña se basa, según él, en una pulsión cuyas bases naturales nos demuestran dos elementos. El primero, acreditado, es la bisexualidad biológica primordial, pero es un punto, hay que reconocerlo, puramente teórico, bastante lejos de nuestro alcance, como muy bien podemos decir coincidiendo con él. Pero hay otra cosa, la presencia de un esbozo del órgano fálico, en efecto el órgano clitoridiano de los primeros placeres vinculados con la masturbación, puede proporcionar el inicio del fantasma fálico que desempeña el papel decisivo que nos dice Freud. Y esto es ciertamente lo que él destaca. La fase fálica es una fase fálica clitoridiana. El pene fantasmático es una exageración del pequeño pene efectivamente presente en la anatomía femenina. En la decepción es donde ve Freud el motor de la entrada de la niña en su posición femenina. La salida de su fase fálica es engendrada por esta decepción, rodeo basado sin embargo, a su modo de ver, en un mecanismo natural, y en ese momento nos dice es cuando el complejo de Edipo desempeña el papel normativo que debe desempeñar, pero lo desempeña en la niña al revés que en el niño. El complejo de Edipo le da acceso al pene que le falta por intermedio de la aprehensión del pene del macho, ya sea que lo que descubra en algún compañero o lo descubra igualmente en el padre. A través del disgusto, de la desilusión con respecto a esa fase fantasmática de la fase fálica, así es como la niña pequeña es introducida en el complejo de Edipo, tal como lo teorizó una de las primeras analistas que siguió a Freud en este terreno, la señora Lample de Groot. Ella hizo esta observación muy pertinente. La niña entra en el complejo de Edipo por la fase invertida del complejo. La niña se presenta de entrada en el complejo de Edipo en su relación con la madre. Y es el fracaso de esta relación con la madre
lo que le abre la relación con el padre, con todo lo que a continuación quedará normativizado por la equivalencia de ese pene, que ella nunca poseerá, con el niño que en efecto podrá tener y podrá dar en su lugar. Observemos que se encuentran aquí cierto número de puntos de referencia que les he enseñado. Este penisneid resulta ser la articulación esencial de la entrada de la mujer en la dialéctica edípica, así como la castración se encuentra en el corazón de la dialéctica en el hombre. Sin dudas, las críticas que voy a formularles, como las aportadas por Jones, volverán a poner en tela de juicio esta concepción que, por supuesto, desde fuera, cuando se empieza a abordar la teoría analítica, parece presentarse como una construcción artificial. Detengámonos un instante, primero para subrayar la ambigüedad con la que el término penisneid es empleado en los distintos tiempos de la evolución edípica en la niña, como le indica por otra parte la discusión de Jones. El penisneid se presenta en efecto bajo tres formas distintas, desde la entrada hasta la salida del complejo de Edipo, tal como Freud las articula en torno a la fase fálica. Hay penisneid en el sentido del fantasma, ese anhelo, ese afán tanto tiempo conservado, a veces toda la vida, que el clítoris sea un pene. Freud insiste en el carácter irreductible de este fantasma cuando se mantiene en primer plano. Hay otro sentido, cuando el penisneid interviene en el momento en que lo deseado es el pene del padre. Es el momento en que el sujeto se aferra a la realidad del pene allí donde éste se encuentra y ve dónde puede ir en busca de su posesión. Queda frustrado tanto por la prohibición edípica como debido a la imposibilidad fisiológica. Finalmente, en la continuación de la evolución surge el fantasma de tener un niño del padre, es decir, de tener ese pene bajo una forma simbólica. Recuerden ahora lo que a propósito del complejo de castración les enseñé a distinguir: castración, frustración y privación. Y pregúntense, de esas tres formas, ¿cuál corresponde a cada uno de estos tres términos? Una frustración es imaginaria, pero afecta a un objeto perfectamente real. Por eso el hecho de que la niña no reciba el pene del padre es una frustración. Una privación es completamente real, aunque no afecta sino a un objeto simbólico. En efecto, cuando la niña no obtiene un niño del padre, al fin de cuentas, no se trataba de que lo tuviera. Es incapaz de tenerlo. Por otra parte, el niño solo está ahí como símbolo, y símbolo precisamente de aquello de lo que está realmente frustrada. Así pues, si el hijo del padre interviene en un momento de la evolución es precisamente a título de privación. Queda por lo tanto lo correspondiente a la castración, que amputa simbólicamente al sujeto de algo imaginario. Que en este caso se trate de un fantasma, concuerda perfectamente. Sea cual sea su concepción, Freud está bien orientado cuando nos detalla la posición de la niña con respecto a su clítoris. En un momento dado, ha de renunciar a lo que conservaba al menos como una esperanza, a saber que tarde o temprano se convertiría en algo tan importante como un pene. En este nivel es ciertamente donde se encuentra la correspondencia estructural de la castración. Si recuerdan ustedes lo que consideré que debía articular cuando les hablé de la castración en el punto electivo donde se manifiesta, es decir, en el niño, puede discutirse el punto de si efectivamente en la niña todo gira alrededor de la pulsión clitoridiana. Pueden sondearse los recovecos de la aventura edípica, como ya se ha hecho. Lo verán ahora a través de la crítica de Jones. Pero no podemos dejar de apreciar primero el rigor, en la perspectiva estructural, del punto que Freud nos designa como el correspondiente a la castración, en el plano de la relación fantasmática, por supuesto, en tanto que adquiere valor significante. Debía encontrarse, ciertamente, el punto simétrico. Ahora se trata de comprender cómo se produce, aunque se recurra a él. No por ello es este punto el que nos proporciona la clave del asunto. Nos la da aparentemente en Freud, porque aquí parece que nos muestra algo así como un caso de anomalía pulsional. Y eso, precisamente, es lo que sublevará, hará que se revelen cierto número de sujetos, y además basándose en preconcepciones biológicas. Pero ya verán ustedes que llegan a decir en la misma articulación de sus objeciones. Se ven obligados por la naturaleza de las cosas a articular cierto número de elementos que, precisamente, nos permitirán dar el paso adelante. Se trata, en efecto, de ir más allá de la teoría de la pulsión natural y de ver que el falo interviene precisamente como les he expuesto en las premisas de la lección de hoy. Es lo mismo que acabamos de aprender por otras vías, a saber, que el falo interviene aquí como significante,
Pero vayamos ahora a la articulación que Jones plantea a modo de respuesta. Hay 3 artículos importantes de Jones sobre el tema. Uno, escrito en 1935, se titula Early Female Sexuality, y es el artículo del que hablaremos hoy. Había sido precedido por el artículo The Phallic Phase, presentado en el Congreso de Wiesbaden 3 años antes, en septiembre de 1932, y finalmente por Early Development of Female Sexuality, comunicado en el Congreso de Innsbruck en septiembre de 1927 y mencionado por Freud en su artículo de 1931 cuando refuta en algunas líneas, debo decir con mucho desdén, las posiciones adoptadas por Jones, quien le responde en The Phallic Phase, articulando su posición en suma contra Freud a la vez que se esfuerza por mantenerse lo más cerca posible de su letra. El tercer artículo en el que voy a basarme hoy es extremadamente significativo de lo que queremos demostrar. Es también el punto más avanzado de la articulación de Jones. Se sitúa 4 años después del artículo de Freud sobre la sexualidad femenina. Fue leído a petición de Fern, que entonces era vicepresidente de la Sociedad Vienesa. Se planteó en Viena para proponerle el círculo vienés, lo que Jones había formulado sin rodeos como el punto de vista de los londinenses, centrado ya en la experiencia kleiniana. A la manera de los londinenses, Jones plantea oposiciones netas. Su exposición gana con ello en pureza y claridad, y proporciona una buena base para la discusión. Tiene todo su interés fijarse en ciertos números de sus observaciones, remitiéndose lo más posible al texto. En primer lugar, Jones advierte que, como lo demuestra la experiencia, es difícil captar la supuesta posición masculina propia de la niña con respecto a su madre en la fase fálica. Cuanto más nos remontamos hacia el origen, más nos enfrentamos con algo que es crítico. Pido disculpas si al seguir este texto nos encontramos con posiciones a veces algo laterales con respecto a la línea que les trazo aquí, pero merecen ser destacadas por lo que revelan. Las suposiciones de Jones, se lo voy a decir enseguida, apuntan esencialmente a lo que se articula de forma clara al final del artículo. Una mujer. ¿Es un ser born, es decir, nacido así, mujer, o es un ser made, fabricado mujer? Ahí es donde sitúa él su interrogación, y eso es lo que le lleva a rebelarse contra la posición freudiana. A esta alternativa apunta el camino que sigue. Sin duda su trabajo parte de una especie de resumen de los hechos surgidos de la experiencia concreta con el niño que permiten, ya sea objetar, ya sea a veces confirmar, pero en todo caso corregir la concepción freudiana. Pero lo que anima toda su demostración es lo que plantea al final como una pregunta: ¿sí o no? De hecho, a su modo de ver, en verdad no hay elección posible al ser una de las dos respuestas absolutamente redivitoria. Desde su punto de vista, no se podría sostener una posición que supone que la mitad de la humanidad está hecha de ser made, es decir, fabricados en el desfiladero edípico. No parece advertir, en este sentido, que el desfiladero edípico no fabrica menos, si de eso se trata, a los hombres. Sin embargo, el hecho de que las mujeres entren ahí con un bagaje que no es el suyo, le parece que constituye una diferencia suficiente respecto del niño como para ponerse a protestar. Esta reivindicación, en substancia, consiste en decir: es cierto que observamos en la niña pequeña, en un momento determinado de su evolución, que el falo está en primer plano, así como una exigencia, un deseo manifestado en la forma ambigua, para nosotros tan problemática del penisnei. Pero, ¿qué es esto? He aquí en qué consiste todo lo que nos explica. Es una formación de defensa, es un rodeo comparable a una fobia, y la salida de la fase fálica se debe concebir como la curación de una fobia que sería una suma, una fobia muy generalmente extendida, una fobia normal, pero de la misma clase y con el mismo mecanismo que la fobia. Como en suma, ya lo ven, opto por meterme en el corazón de su demostración. Es preciso decir que hay algo ahí, con todo extraordinariamente propicio a nuestra reflexión, pues tal vez recordarán ustedes todavía de qué manera traté de articularles la función de la fobia. Si la relación de la niña pequeña con el falo debe ser concebida, como dice Jones, con toda seguridad nos acercamos a la concepción
que yo les planteo cuando les digo que es a título de un elemento significante privilegiado como interviene el falo en la relación edípica de la niña pequeña. ¿Significa esto que vayamos a adherirnos aquí a la posición de Jones? Sin duda no. Si recuerdan ustedes la diferencia que establecí entre fobia y fetiche, diremos que el falo desempeña más bien el papel de fetiche que el objeto fóbico. Insistiremos en ello ulteriormente. Volvamos a la entrada de Jones en su articulación crítica y digamos a partir de qué va a constituirse esa fobia. Dicha fobia es, para él, una construcción de defensa contra el peligro engendrado por las pulsiones primitivas del niño, tanto la niña como el varón. Pero aquí se trata de la niña y Jones observa que su relación original con la madre, a esto me refería hace un momento cuando les decía que íbamos a encontrar cosas muy singulares, testimonia de una posición femenina primitiva. Dice que está lejos de comportarse con respecto a su madre como un hombre con respecto a una mujer. Her mother she regards not as man regards a woman, as a creature whose wish to receive something it is a pleasure to fulfill. De creerle, un hombre considera a una mujer como una criatura cuyos deseos de recibir algo es un placer conceder, colmarlos. Hay que reconocer que como mínimo es paradójico plantear en el nivel donde nos encontramos una posición tan elaborada de las relaciones entre el hombre y la mujer. Es indudable que cuando Freud habla de la posición masculina de la niña pequeña, no describe de ninguna manera este efecto culminante de la civilización. Si acaso se alcanza verdaderamente, en el cual el hombre estaría ahí para colmar todos los deseos de la mujer, pero en la pluma de alguien que se adentra en este dominio con pretensiones tan naturalistas al principio, no podemos dejar de destacar este rasgo como un testimonio, yo diría, de una de las dificultades del terreno, que no puede ser menos, pues es aquí donde acaba tropezando en su demostración y además de entrada. Por lo menos no confunde, sino que más bien opone la posición del hombre con respecto a la mujer y la del niño respecto de la madre. Nos introduce entonces, siguiendo a Melanie Klein, la lechera de la madre, que el niño considera, traduzco a Jones, como a person who had been successful in filling herself with just the things the child wanted so badly. Este successful tiene toda su importancia, porque implica, aunque Jones no se dé cuenta, que si se calca todo el texto de lo que se encuentra en el niño, el sujeto materno es ciertamente un ser deseante. La persona que ha tenido éxito es la madre, puesto que ha sido lo suficientemente feliz como para llenarse ella misma con las cosas que el niño desea, terriblemente a saber, con ese material regocijante de cosas sólidas y líquidas. A la experiencia primitiva del niño solo se accede con prismáticos, pero Melanie Klein se acercó lo más posible analizando a niños de 3 y 4 años, y nos hace descubrir en ellos una relación con el objeto materno estructurada en la forma de lo que he calificado de imperio del cuerpo materno. No podemos obviar que el solo hecho de representarnos esto ya constituye una aportación notable. Pueden verlo a propósito de lo que ella llama en sus contribuciones al Edipo ultraprecoz del niño. Los dibujos del niño nos muestran que el imperio materno contiene lo que he llamado, mediante una referencia de la historia china, los reinos combatientes. El niño es capaz de dibujar en el interior de ese campo los significantes que Melanie Klein localiza, los hermanos, las hermanas, los excrementos. Todo ello cohabita en el cuerpo materno, todo estalla en su interior, puesto que ella distingue también lo que la dialéctica del tratamiento permite articular como el falo paterno. Este estaría ya presente, como un elemento particularmente nocivo y particularmente rival con respecto a las exigencias del niño en cuanto a la posesión del contenido del cuerpo materno. Nos resulta muy difícil no ver que estos datos acusan y profundizan el carácter problemático de las relaciones que nos presentan como supuestamente naturales, cuando nosotros las vemos ya estructuradas por lo que la última vez llamé toda una batería significante, articulada de tal forma que ninguna relación biológica natural puede justificarlas. Por lo tanto, es ya en el nivel de esta experiencia primitiva donde se produce la entrada en escena del falo en la dialéctica del niño, aunque esta referencia nos la presente Melanie Klein como leída en lo que trae el niño. El hecho en sí mismo no deja de ser bastante asombroso. La introducción del pene como un seno más accesible, más cómodo,
y en cierto modo más perfecto, he aquí algo que debería admitir como un dato de la experiencia. Por supuesto, si se da es válido, con todo no es en absoluto evidente. ¿Qué puede hacer del pene algo más accesible, más cómodo, más gozoso que el seno primordial? Esta es la cuestión de qué significa ese pene, y por lo tanto es introducción precoz del niño en una dialéctica significante. Por lo demás, toda la continuación de la demostración de Jones se limitará a plantear esta pregunta de una forma cada vez más acuciante. Como lo exigen sus premisas, Jones se ve llevado a decirnos que el falo solo puede intervenir como medio y coartada de una especie de defensa. Supone, pues, que en el origen, en lo que la niña pequeña se encuentra libidinalmente interesada, es en una cierta aprehensión primitiva de su propio órgano femenino, y pasa a explicarnos por qué es preciso que esta aprehensión de su vagina la reprima. La relación del niño femenino con su propio sexo suscita una ansiedad mayor que la que suscita en el niño varón la relación con su sexo, porque, nos dice, el órgano es más interior, más difuso, más profundamente su propia fuente en sus primeros movimientos. De ahí el papel que desempeñará, por lo tanto, el clítoris. Si Jones no retrocede aquí ante articulaciones relativamente ingenuas, es, estoy seguro, para poner de relieve qué implican necesariamente. El clítoris, dice, como es, por su parte exterior, servirá para que el sujeto proyecte en él sus angustias, y con mayor facilidad será el objeto de su reaseguro, al poder experimentar mediante sus propias manipulaciones, en rigor incluso mediante la vista, el hecho de que el órgano sigue ahí. En la continuación de su evolución, la mujer dirigirá siempre a objetos más exteriores, a saber, su apariencia, su vestido, lo que él llama su necesidad de reaseguro, lo cual le permitirá también moderar la angustia desplazándola a un objeto que no es su punto de origen. El resultado es que dicho origen precisamente permanece muy especialmente desconocido. Como pueden ver ustedes, encontramos aquí implicada una vez más la necesidad de que el falo ocupe el primer plano en calidad de exteriorizable, de representable, a modo de término límite en el que se detiene la ansiedad. Esta es la dialéctica de Jones. Vamos a ver si es suficiente. Esta dialéctica lo lleva a presentar la fase fálica como una posición fálica, que le permite al niño alejar la angustia centrándola en algo accesible, mientras que sus propios deseos, orales o sádicos, dirigidos al interior del cuerpo materno, suscitan inmediatamente temores de represalia, y le parecen un peligro capaz de amenazarla, a ella, en el interior de su propio cuerpo. Tal es la génesis que atribuye Jones a la posición fálica como fobia. Sin duda el falo interviene en cuanto órgano fantasiado, pero accesible, exteriorizado, y a continuación podrá desaparecer otra vez de la escena. Los temores vinculados a la hostilidad podrán moderarse al referirse a objetos distintos de la madre. La erogeneidad y la ansiedad vinculadas a los órganos profundos podrán desplazarse mediante el proceso de cierto número de ejercicios masturbatorios. A fin de cuentas, dice Jones, la relación con el objeto femenino se hará menos parcial, podrá desplazarse a otros objetos, y la angustia original, en definitiva, innombrable, vinculada con el órgano femenino que corresponde en el niño hembra a las angustias de castración en el varón, a continuación podrá cambiar y transformarse en aquel miedo a ser abandonada que, según él, es característico de la psicología femenina. He aquí el problema con el que nos enfrentamos, y vean cómo considera Freud que lo resuelve. Su posición es la de observador y su articulación se presenta, por lo tanto, como una observación natural. El vínculo con la fase fálica es de naturaleza pulsional. La entrada en la feminidad se produce a partir de una libido que, por su naturaleza, es, digamos, para situar las cosas en su punto exacto, sin seguir a Jones en su crítica algo caricaturesca, activa. Se alcanza la posición femenina en la medida en que la decepción, mediante una serie de transformaciones y equivalencias, llega a hacer nacer en el sujeto una demanda con respecto al personaje paterno en el sentido de obtener de él algo que colme su deseo. A fin de cuentas, el presupuesto de Freud, por otra parte, plenamente articulado, es que la exigencia infantil primordial es, como él dice, cielos. Carece de finalidad. Lo que exige es todo, y debido a la desilusión de esta exigencia, por otra parte imposible de satisfacer, la niña entra poco a poco en una posición más normativa. Hay ahí seguramente una formulación que, por problemática que sea, supone una apertura que nos permitirá articular el problema en los términos de deseo,
y de demanda que yo trato de destacar. Jones responde que esta es una historia natural, una observación de naturalista no tan natural, y yo voy a hacérsela más natural. Lo dice claramente, la historia de la fobia fálica es tan solo un rodeo en el paso a una posición primordialmente determinada. La mujer es born, nacida mujer, en una posición que es ya la de una boca absorbente, una boca chupadora. Tras la reducción de su fobia, que no es más que un simple rodeo, recuperará su posición primitiva. Lo que llaman ustedes pulsión fálica no es más que el artificialismo de una fobia contradescrita, suscitada en la niña por su hostilidad y su agresión hacia la madre. Es únicamente un simple rodeo en un ciclo esencialmente instintivo, y la mujer contra luego, de pleno derecho en su posición, que es vaginal. He aquí, en resumen, la posición de Ernest Jones. Como respuesta, lo que trato de articularles es lo siguiente. El falo es absolutamente inconcebible en la dinámica o la mecánica kleiniana. Solo es concebible si se le implica de entrada como el significante de la falta, el significante de la distancia entre la demanda del sujeto y su deseo. Para acercarse a este deseo, siempre hay que hacer una cierta deducción de la entrada necesaria en el ciclo significante. Si la mujer ha de pasar por aquel significante, por paradójico que sea, es porque no se trata de realizar una posición hembra dada primitivamente, sino de entrar en una dialéctica determinada por el intercambio. Mientras que el hombre, el macho, se ve apartado por el hecho de la existencia significante de todas las prohibiciones que constituyen la relación del Edipo. Ella ha de inscribirse en el ciclo de los intercambios, de la alianza y del parentesco, convirtiéndose ella misma en un objeto de intercambio. Aquello que estructura la relación edípica en su base, como nos lo demuestra efectivamente todo análisis correcto, es que la mujer ha de proponerse, o más exactamente, aceptarse ella misma como un elemento del ciclo de los intercambios. El hecho en sí es inaudito, es infinitamente más importante desde el punto de vista natural que todas las anomalías que hasta ahora hemos podido advertir en su evolución instintiva. Era de esperar, en efecto, que encontráramos una especie de representante de esto en el nivel imaginario, en el nivel del deseo, en las vías indirectas por las que ella misma ha de entrar. El hecho de que la mujer, como el hombre, por otra parte, haya de inscribirse en el mundo significante, queda puntuado en ella por ese deseo que, en cuanto significado, deberá permanecer siempre a una cierta distancia, al margen de cualquier cosa que se pueda relacionar con un deseo natural. En efecto, la introducción en esta dialéctica exige que algo de la relación natural deba quedar amputado, sacrificado. ¿Y con qué fin? Precisamente para que se convierta en el propio elemento significante de la introducción en la demanda. Se observará un retorno que yo no lo calificaría de sorprendente, de la necesariedad que acabo de anunciarles con toda la brutalidad implícita en esa observación sociológica basada en todo lo que sabemos, y más recientemente articulada por Lévi-Strauss en sus estructuras elementales del parentesco. Necesariedad para media humanidad de convertirse en el significante del intercambio, de acuerdo con leyes diversas, más simplemente estructuradas en las estructuras elementales, con efectos mucho más sofisticados en las estructuras complejas del parentesco. Lo que observamos, en efecto, en la dialéctica de entrada del niño en el sistema del significante es, en cierto modo, el reverso del paso de la mujer como objeto significante a lo que podemos llamar la dialéctica social, entre comillas, pues se ha de poner todo el énfasis en la dependencia del vínculo social respecto de la estructura significante y combinatoria. Ahora bien, para que el niño entre en esta dialéctica social significante, ¿qué observamos? Precisamente lo siguiente, que no hay ningún otro deseo del que dependa más estrecha y directamente que el deseo de la mujer, en tanto que es significado precisamente por lo que le falta el falo. Lo que les he mostrado es que todos los accidentes, los tropiezos que encontramos en la evolución del niño, y ello hasta la más radical de esos tropiezos y esos accidentes, están relacionados con esto, que el niño no se encuentra solo delante de la madre, sino que delante de la madre está el significante de su deseo, a saber, el falo. Aquí llegamos a lo que será el objeto de mi lección de la próxima vez. Una de dos, o bien el niño entra en la dialéctica, se hace él mismo objeto en la corriente de los dos intercambios, y en un momento dado renuncia a su padre y a su madre, es decir, a los objetos primitivos de su deseo,
o bien conserva esos objetos, es decir, que mantiene en ellos algo que es mucho más que su valor, pues su valor es precisamente lo que se puede intercambiar. Desde el momento en que se reduce esos objetos a puros significantes, pero se aferra a ellos como a los objetos de su deseo, es que el vínculo edípico sigue conservándose, es decir, la relación infantil con los objetos parentales no desaparece. Y en la medida en que no desaparece, y estrictamente en esta medida vemos manifestarse, digamos de una forma muy general, aquellas inversiones o perversiones del deseo que muestran que en el interior de la relación imaginaria con los objetos edípicos no hay normativación posible. ¿Por qué? Muy precisamente por lo siguiente, porque siempre está como tercero, incluso en la relación más primitiva, la del niño con la madre, el falo en cuanto objeto del deseo de la madre, que le pone una barrera infranqueable a la satisfacción del deseo del niño, o sea, ser él mismo el objeto exclusivo del deseo de la madre. Y esto es lo que lo empuja a buscar una serie de soluciones, que serán siempre de reducción o de identificación de esa triada. Si es preciso que la madre sea fálica o poner el falo en el lugar de la madre, entonces es el fetichismo. Si es preciso que él mismo realice íntimamente aquella unión del falo con la madre a falta de la cual nada de él puede satisfacerse, entonces es el travestismo. En suma, en la medida en que el niño, es decir, el ser que entra con necesidades naturales en esta dialéctica, no renuncia a su objeto, su deseo no encuentra satisfacción. El deseo no encuentra satisfacción salvo a condición de renunciar en parte. Esto es esencialmente lo que articulé en primer lugar diciéndoles que ha de convertirse en demanda, es decir, deseo en cuanto significado, significado por la existencia y la intervención del significante, o sea, en parte, deseo alienado. 12 de marzo de 1958.